Buenos días, Licen. Licenciado, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, Licen. Buenos días, Vicente. Ya se enojó el profe y se fue. Yo creo que sí, porque no saluda ni nada. Puede ser. Licen. Chicos, ¿me escuchan, por favor? Buenos días, Sí, profe, Licen. buenos Sí. días. ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Me escuchan ahí, por favor? ¿Me confirman? Sí, profe, sí se escucha. Excelente, muy bien. No sé qué me sucedió. Estaba hablando con ustedes, pero parece que el micrófono no ha funcionado, ¿no? Muy bien. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Pensé que se habían fugado. Ya les iba a decir que ¿por qué no me avisaron a mí también? No, Liz, estábamos con nuestra tutora organizando eso para los deportes. Y Ah, nos cierto, pasamos un claro. poquito de hora. Ah, ya, muy bien. Bueno, en ese caso todos estamos en eso, ¿no? Bien, chicos, vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido, ¿no? Y el día de hoy vamos a seguir avanzando directamente acerca de las luchas, el arte también de la civilización griega, ¿no? Como ustedes saben, pues los griegos nos dejaron grandes avances en el tema de la cultura, y eventualmente algunas de esas actividades todavía las seguimos realizando el día de hoy, ¿no? Muy bien, ahora vamos a detallar las batallas más importantes, en este caso, de la civilización griega, ¿no? Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita. Ya, muy bien. Me ayuda, por favor, la señorita Rosaura Guerrero, por favor. Ya, Batallas. ya, Licen. Ya sé. Batallas. Lejos de ser pacíficas, las polis que formaban el imperio griego eran muy propensas a los conflictos, puesto que había algunos que se situaron en sitios más convenientes que otras. Los desacuerdos territoriales y las invasiones no eran extrañas al diario vivir en Grecia. Entre las guerras más conocidas se encuentran Guerra Latina. Fue disputada entre Calcis y Eretria, dos polis importantes en la antigua Grecia. El objetivo que ambas perseguían era el apoderarse de una importante zona llana próspera para conseguir alimento, conocida como llanura.
Atlantina. Dicho conflicto se extendió por más de 60 años. Como consecuencia, Calcis venció y su contrincante fue destruido. Guerra Médicas fue el nombre con el que se conoció a las batallas entre los griegos y los persas entre el año 490 a.C. y 478 a.C. La alta movilización de guerra llevó a un enfrentamiento masivo que concluyó en la victoria de los griegos y el fin de los aqueménidos. Excelente, Guerra- señorita. Y nada más. 10. Muchísimas gracias. Muy bien. Dentro de los sitios más representativos de los griegos, prácticamente también fueron los enfrentamientos, ¿no? Los enfrentamientos que en su momento también fueron por situaciones territoriales y eventualmente pues se dieron estos enfrentamientos. Uno de estos más representativos tenemos la guerra de Lelantina, ¿no? Que fue prácticamente en donde las dos ciudades más importantes de aquel entonces, Calcis y Eretria, tuvieron que enfrentar lo que es un enfrentamiento directamente entre ellos, ¿no? ¿Qué sucedió acá? Si bien es cierto, nosotros podemos mencionar que la llanura de Lelantina, que fue un sitio bastante representativo en el tema de practicar lo que era la agricultura, la ganadería, era un sitio en donde prácticamente dio paso a este enfrentamiento entre estas dos ciudades como tal, ¿no? Este conflicto prácticamente estuvo por más de 60 años entre estas dos ciudades importantes, ¿no? Entre Calcis y Eretria como tal. Y obviamente después de los 60 años de enfrentamiento, Calcis venció y directamente destruyó a la ciudad de Eretria, ¿no? Prácticamente se establece que el territorio, en este caso conocido como la llanura de Lelantina, fue el sitio en donde prácticamente los antiguos griegos directamente practicaban la agricultura como tal, ¿no? Y posteriormente ciudades que empezaron a existir después tomaron parte de estos territorios, ¿sí? Bien, las guerras médicas que se le conoce prácticamente son enfrentamientos entre los griegos con los persas como tal, ¿no? Que prácticamente fueron en los años 490 antes de Cristo y 478 antes de Cristo, ¿no? Aquí podemos establecer prácticamente que los persas en su momento buscaron conquistar estos territorios de los griegos como tal, ¿no? Ahora, otra guerra que también es importante mencionar fue la guerra del Peloponeso, ¿no? Yo le voy a dar lectura, por favor. En esta ocasión, Atenas y Esparta se midieron en el campo de batalla con cifras iguales en el ejército. Como resultado, una de las ciudades más importantes del imperio hasta el siglo IV a.C. fue sometida y su esplendor opacado por completo, ¿no? Aquí directamente podemos establecer que los enfrentamientos se dieron entre estas dos ciudades representativas, ¿no? Entre Atenas y Esparta, ¿no? Si bien es cierto, dentro de los griegos, estas dos ciudades jugaron pues un rol fundamental. Tanto Atenas directamente que desarrollaron el conocimiento, las costumbres, en este caso lo que era el conocimiento, los espartanos, en este caso prácticamente se estudiaron o se crecieron directamente para el enfrentamiento, para el ejército y para los conflictos como tal, ¿no? Y en su momento pues tuvieron enfrentamientos. Ahora, la batalla de las Termópilas. ¿Me ayuda por favor en la lectura la señorita Rosita Jiménez, por favor? Ya, Licen. La batalla de las Termópilas fue un conflicto que tuvo lugar bajo la Segunda Guerra Médica, especialmente en el año 480 a.C., en el desfiladero de las Termópilas, donde varios hoplitas de distintas polis griegas con 300 poderosos y valientes guerreros espartanos a la cabeza pusieron resistencia al avance de las poderosas tropas persas. Luego de varios días de lucha intensa, los griegos fueron vencidos por los persas gracias a un acto de traición de un griego que les indicó el camino a los persas hasta la retaguardia de los griegos, logrando rodearlos y matarlos por completo. Batalla de Salamina.
En el año 480 a.C., después de la batalla de las Termópilas, se llevó a cabo esta batalla, la cual enfrentó a las fuerzas navales persas y las fuerzas navales griegas con Atenas a la cabeza. El general ateniense Temístocles se encargó de dirigir magistralmente a las fuerzas navales griegas, logrando derrotar a los persas y acabar de una vez por todas con la invasión del rey Jerjes I. Excelente, señorita. Muchísimas gracias. Muy bien, 10. Ahora, si bien es cierto, la batalla de las Termópilas que se conoce es directamente otro enfrentamiento, por decirlo así, entre los persas y los griegos, ¿no? Prácticamente acá se incluye, en este caso, lo que era el Imperio Romano, que en su momento también participó en estos enfrentamientos, ¿no? Si bien es cierto, en la batalla de Salamina, bueno, prácticamente es una inmersión del Imperio Romano en donde prácticamente lograron hacerle frente al rey Jerjes I, que era del Imperio Persa como tal, ¿no? Si bien es cierto, nosotros hemos visto tal vez en películas, en series, en videos, que nos habla de un enfrentamiento que tuvieron los espartanos, ¿no? Con 300 soldados en contra del rey Jerjes I, ¿no? ¿Sí? La película, no sé si tal vez la hemos visto, se llama 300. ¿Sí? ¿La hemos visto alguna vez? Sí, Licen. Muy bien. ¿Para qué trata o sobre qué trata directamente esta película? Es de los persas. No me acuerdo el nombre del señor, pero es de la que pelean con otros, es el ejército persa, dicen Ulises, no es Ulises, no me acuerdo. Listo, muy bien. Los demás compañeros hemos visto, por favor. No, Licen, yo no, la verdad. Ni yo, No, profe. Muy Licen, bien. No, todavía. Excelente. Les voy a mandar a ver una película. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, la película se llama 300, ¿no? Hace referencia en que 300 soldados directamente liderados por Leonidas, que se le conoce, ¿no? Él prácticamente tuvo un enfrentamiento con los persas como tal, ¿no? Al rey Jerjes I, y eventualmente logró detener, por decirlo así, el avance del rey Jerjes, y prácticamente por algunos meses tuvieron una serie de enfrentamientos, ¿no? Como ustedes saben, los espartanos prácticamente desde su nacimiento eran inculcados valores de enfrentamiento, del ejército, de peleas, y ellos siempre estaban preparados para los conflictos como tal, ¿no? Y eso prácticamente destacaba el valor, destacaba la fuerza, la estrategia de los espartanos, que en su momento lograron pues detener al imperio persa, ¿no? Pero como ustedes saben, los espartanos prácticamente eran muy pocos, ¿no? En contra de los persas y después pues terminaron derrotándolos, ¿no? Pero en fin, está caracterizado por el enfrentamiento que ellos lograron tener, ¿no? Y en la batalla de Salamina, que prácticamente fue una forma en donde el rey Jerjes I, en este caso, tuvo una derrota bastante fuerte, ¿no? A cargo directamente del ateniense Temístocles, que prácticamente dirigía las fuerzas navales, ¿no? Y prácticamente lograron derrotar a los persas. Miren, por ejemplo, aquí podemos verificar una imagen de cómo los griegos directamente estaban vestidos para los enfrentamientos. Tenemos lo que son escudos, tenemos lanzas, tenemos directamente la forma, la vestimenta, cómo ellos estaban vestidos. Y aquí directamente tenemos pues los enfrentamientos directamente con los persas como tal, ¿no? Aquí podemos ver las embarcaciones, ¿sí? Aquí podemos ver lo que son herramientas, hablando del arco, la flecha, hablamos de los escudos, ¿sí? Y algunos aditamentos más que eran necesarios para los enfrentamientos, ¿no? Muy bien, ahora pasamos directamente a la religión de los griegos. Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Priscila Cojitambo, por favor. Licen, mil disculpas si la estoy escuchando, pero ahorita me voy a vender. En la otra le leo Listo, ya. muy bien. Por favor, entonces en ese caso me ayuda, por favor, la señorita Vilma Pineda, por favor. Ya, profe. Religión. Religión. La forma de religión de los griegos siempre fue politeísta en todas sus ciudades. Estado. Los distintos dioses que adoraban los griegos vivían en lo que se conocía como el Monte Olimpo.
A los dioses se les rendía culto en numerosos templos que fueron construidos en las ciudades, estado, y generalmente este culto se hacía a través de sacrificios animales y oraciones. Además, se les honraba con unas competencias olímpicas, llamadas así debido a que se realizaban en Olimpia. ¿Quiénes eran sus dioses? Entre los distintos dioses principales que adoraban los griegos podemos contar los siguientes. Zeus. Este era el dios principal para los griegos, ya que se consideraba el dios del cielo y gobernante del Olimpo, quien dio origen a la mayoría de los dioses. Los griegos también lo llamaban Júpiter, por su correspondencia con este dios de la mitología romana. Esta diosa era la esposa de Zeus y corresponde a la diosa, junto en mitología romana. Además, se le consideraba reina de los demás dioses y se dice que era hermana de Zeus. Gea. Era considerada la diosa de la tierra, una deidad que era importante en el panteón griego, quien se representa con Terra en la mitología romana. Esta diosa tuvo a su vez numerosos hijos que llegaron a ser dioses. Apolo llegó a ser el dios del sol, que mataba de una sola flecha desde lejos a sus víctimas. Se cree que fue uno de los dioses más venerados después de Zeus, por su gran cantidad de atributos y funciones. Fue hijo de Leto y mellizo de Artemisa. Artemis o Artemisa es una de las deidades más importantes y veneradas de la antigua Grecia, considerada diosa de la caza, pero también, no puedo ver bien, profe, pero también de los animales salvajes. Corresponde con la diosa Diana de la mitología romana. Excelente. Hasta ahí nada más. 10. Muchísimas gracias, señorita. Ahora, si nosotros hablamos directamente de la religión, ¿no? Prácticamente la religión era politeísta, ¿no? Adoraban a diferentes dioses, pero estos dioses directamente estaban representados en el caso con el cuerpo de los seres humanos, ¿no? Pero obviamente también se les atribuía el sitio donde ellos vivían y se le conocía como el Monte Olimpo como tal, ¿no? Prácticamente en la mayoría de las ciudades o estados siempre estaban templos para honrar a sus dioses, ¿no? Ahora, ¿cuáles eran los dioses? Los dioses más importantes que tenían los griegos era el dios Zeus como tal, ¿no? Era el dios, en este caso, principal de los griegos, ¿sí? En el cual directamente vivía en el Monte Olimpo y era el líder de todos estos dioses, ¿no? Para los griegos tenía el nombre de Zeus, pero para los romanos, en este caso, tenían el nombre de Júpiter como tal, ¿no? Ahora, Zeus, ¿hijo de quién era? 10 en este momento. ¿De Poseidón, Listen, no era? Casi, casi, pero no, no son. A ver, Zeus, ¿hijo de quién era? ¿De Cronos? De Cronos. Excelente, Ya, dime muy primero. bien. Del titán Cronos, excelente, muy bien. ¿Cuál es la postura acá, no? Si recordamos un poquito, prácticamente dentro de la mitología griega, existía en su momento, pues, Urano, Gea, hablamos también de los titanes, ¿sí? Y el líder de los titanes, en este caso, era conocido con el nombre de Cronos, ¿no? Cronos tuvo un séptimo hijo y obviamente, pues, fue conocido como Zeus como tal, ¿no? Pero dentro de la mitología de los griegos, cada uno de ellos cumplía algún rol, hablando directamente de la sociedad o de algún fenómeno de la naturaleza como tal, ¿no? Hera, que era considerada pues la esposa de Zeus, también se dice que era la hermana también, ¿no? Gea o Gea, que prácticamente era la diosa de la tierra, Apolo, que era el dios del sol, Artemiso o Artemisa, que era una diosa representada de la casa, ¿sí? Muy bien. Ares, el dios de la guerra, Hermes, el dios mensajero, Afrodita, la diosa del amor, ¿no? Miren, de esta manera eran representados, ¿sí?
Era directamente la diosa de la familia, Demeter de la agricultura, Hestia del hogar, Zeus representaba lo que era el rayo, Poseidón el mar, Hades el infierno, ¿no? Aquí tenemos Dioniso, que era el dios del vino, Hermes del comercio, Afrodita del amor, Hefesto del fuego, Ares de la guerra, Artemisa de la casa, Apolo de la belleza y Atenea de la sabiduría. Entonces, miren, prácticamente la mayoría de estos dioses estaban representados en sus templos como tal, ¿no? Y en su mayoría, sí, a pesar, digamos, de que era el templo de Atenea, por darle un ejemplo, ¿no? También tenía que ser representado, pues, el dios Zeus, ¿no? Y cada uno de ellos, en este caso, cumplía un rol fundamental y todos, según la mitología griega, vivían, pues, en el monte Olimpo, ¿no? Ahora, música y pintura. Me ayuda, por favor, en la agricultura, me ayuda, por favor, en la lectura, el señor o la señorita. Me ayuda, por favor, el señor Samuel de la Cruz. Señor Samuel, música y pintura. Música y pintura. La música era parte vital de los antiguos griegos, ya que se encontraba presente en distintas celebraciones y hasta en funerales. Además, utilizaban la música como parte de los Juegos Olímpicos, juegos hípicos, ceremonias religiosas y también algunos himnos que formaban parte de dramas y adoración a dioses. Los griegos diseñaron una gran variedad de instrumentos que eran parte importante de la música. De aquel tiempo, entre otros, se encuentran la cítara, la flauta de pan, la lira, el aulos, el hidráulis, la trompeta y algunos otros. Los griegos también se guiaban por partituras de las canciones e himnos que se componían, algo que ha perdurado hasta nuestros días, aunque no de forma completa. Excelente, señor Díez. Muchísimas gracias. Muy bien. Música y pintura. Si bien es cierto, pues ellos estaban caracterizados directamente por sus costumbres y tradiciones como tal, ¿no? Hablamos de celebraciones, rituales y hablamos directamente de la música que representaba inclusive hasta los funerales como tal, ¿no? Si bien es cierto, pues al día de hoy se practican lo que se conoce como los Juegos Olímpicos en Atenas, ¿no? Que prácticamente es una conmemoración, pues, al dios Zeus como tal, ¿no? Si bien es cierto, aquí también podemos establecer de que en la música existían lo que son himnos, hablamos directamente de canciones que representaban directamente la sabiduría de los griegos, ¿no? Y sobre todo, pues, en la adoración de sus dioses. Ahora, en este caso, nosotros podemos atribuir también que los griegos fueron los creadores, en este caso, de los instrumentos de viento. ¿Cuáles son los instrumentos de viento? La flauta, el flautín, ¿esos dicen? Ya, muy bien, ¿qué más? El La arpa, trompeta puede ser. Excelente, la trompeta, muy bien, ¿qué más? Una más. el arpa, ¿dicen El o no? trombón, Ya, muy bien, de aire. A la eso. tuba. La tuba, muy bien. Entonces, por ejemplo, ¿alguna vez nosotros hemos tocado lo que es una flauta? Sí, dicen. Sí, Excelente. Ahora, la flauta directamente es un instrumento de aire, ¿no? Y obviamente pues utilizamos nuestros dedos para formular lo que son sonidos, ¿no? Prácticamente ellos dieron el paso para la creación de estos instrumentos, ¿no? Hablando también de otro instrumento importante, la lira, hablamos también de la cítara, ¿sí? Y aquí tenemos algunas imágenes de algunos instrumentos como tal, ¿no? Ahora, estos instrumentos, sí, los seguimos utilizando hasta el día de hoy, ¿no? Tenemos lo que son flautas, trompetas, hablamos de la melódica, ¿sí? Y otros instrumentos más que prácticamente se necesita del aire para que funcione, ¿no? Muy bien. La pintura, me ayuda por favor en la lectura la señorita Yasmín Bermelio. ¿Estamos ahí? Sí, Lice, pero estoy en mi trabajo, Lice, mil disculpas. Ah, ya, listo, muy bien.
¿Me ayuda, por favor, el señor Galo Remache? Por favor, ¿estamos ahí? Sí, licenciado. La pintura griega llegó a formar parte importante del arte de esta región y muchos pintores llegaron a ser famosos por sus obras. Sin embargo, no se pudo conservar mucho de estas obras hasta nuestros días, pero lo que sí se ha preservado ha servido para la admiración y la réplica de dichas obras y estilos. Las más conocidas son las que se plasmaron en vasos y jarrones de cerámica, donde se representaban leyendas de héroes y sus hazañas, acontecimientos históricos, Juegos Olímpicos, anécdotas de la vida cotidiana, entre otros motivos. Por otro lado, los griegos realizaron sus obras de pintura en sus llamados mosaicos y frescos, donde de la misma forma se plasmaban hechos de la época y representaciones de personajes importantes, cada vez más colores y de mejor calidad, gracias a la evolución que tuvo este campo. Excelente, muchísimas gracias, señor. Pintura, ¿no? Hablamos directamente de la pintura que prácticamente representaban a los dioses, representaban directamente batallas, hablamos también de personajes emblemáticos y sobre todo, pues también de los dioses más representativos, ¿no? Aquí en esta imagen podemos revisar una pintura también bastante llamativa. Aquí podemos ver lo que es una representación, en este caso de la muerte, de las almas que son llevadas directamente en canoa por un representante de la muerte, ¿no? Aquí podemos hablar un poco de la representación del cielo, de los dioses, como lo tenemos de esa manera, y sobre todo también podemos verificar la representación del infierno como tal, ¿no? Y sobre todo de un animal que supuestamente se encuentra en el infierno según la mitología griega, ¿no? ¿Cómo se llamará este animal que tiene 3 cabezas y tiene la forma de un perro? Cancerbero. Cerbero, No, le dicen era Cerbero. un cantante cancerbero. Excelente. Sí, es el Cerbero de Hades. Excelente, muy bien. Cerbero o Cerberus, que se conocían, ¿no? El perro guardián del infierno como tal, ¿no? Si nosotros podemos verificar un poquito la mitología griega, realmente pues podemos encontrar animales con cuerpos de seres humanos y cada uno pues representa una actividad, ¿no? Dioses, semidioses. Realmente en el tema de la mitología es bastante extensa, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la mitología griega, ¿no? Existe una mujer que tiene el cabello, sí, de serpientes y solo con mirarla se convierte en roca. ¿Cómo se llamaba esa mujer? Medusa. Medusa, muy bien. Ahora, Medusa en este caso es una representación de la mitología griega, ¿no? Otro animal que generalmente se encuentra en las profundidades y que es sumamente grande y tiene bastantes tentáculos. ¿Cómo se llamaba? Tal vez lo hemos visto en alguna película, alguna serie. Pulpo, Listen. Sí, es similar a un pulpo, es sumamente grande y extenso. Kraken, no es Listen, el Kraken. No me acuerdo. El kraken, ¿no? Excelente. Y así, pues, de igual manera, el minotauro. Hablamos directamente de semidioses como Hércules, hablamos directamente de Aquiles, que también se le atribuía, pues, un origen divino, ¿no? Pero, en fin, tenemos una gran variedad dentro de la mitología, ¿no? Ahora, vamos a hablar de los monumentos de los griegos. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor... ¿Ya? El señor Juan Montenegro. ¿Estamos ahí, por favor? Señor Juan Montenegro, ¿no? Excelente. ¿Me ayuda, por favor, el señor Daniel Quesada? ¿Estamos ahí? Sí, Listen. Por favor. Monumentos de los griegos.
A ver, momento de los griegos. Grecia ocupó una amplia región, sobre todo en el periodo helenístico, en el cual construyó grandes monumentos, en especial templos dedicados a sus numerosos dioses mitológicos, además de estatuas esculpidas en mármol y bronce, que los representaban perdón, entre estas edificaciones podemos mencionar las siguientes: la Acrópolis de Atenas. La Acrópolis de Atenas. Esta se considera el centro de los templos más importantes de esta ciudad de Atenas y uno de los más grandes lugares. Se construyó alrededor del siglo V a.C., donde se celebraron grandes eventos, festivales, ceremonias y otros acontecimientos que se relacionaban con la religión y la historia de Atenas. El Panteón. El Panteón se ubica en la entrada de la Acrópolis. Acrópolis Yes, uno de los templos más importantes de Grecia, obra de Calícrates e Intino, y construido en mármol blanco entre los años 447 y 432 a.C. Este templo fue dedicado a la diosa más importante de Atenas, Atenea Partenos. El Erección o Erecteón fue un templo no menos importante de la ciudad de Atenas, ubicado en el lado norte de Acrópolis de Atenas. Muy cerca del Panteón, se dedicó a la adoración de Atena, Poseidón y Erecteo. El oráculo de Elfos. Este fue un importante lugar de consulta acerca del futuro. De hecho, antes de tomar cualquier decisión importante relacionaban con el Estado y conflictos bélicos, se consultaba el oráculo. Excelente, señor. Muchísimas gracias. Muy bien. Monumentos de los griegos, ¿no? Dentro de los monumentos, los más representativos, tenemos la Acrópolis de Atenas, ¿no? Miren, aquí podemos observar cómo está la construcción del templo. Aquí podemos encontrar algunos departamentos, sí, algunos rastros de la entrada directamente de esta Acrópolis, ¿no? También logramos observar que estaba ubicado justamente en el centro, en este caso de la ciudad, ¿no? Y aquí directamente podemos verificar que era sumamente extenso, ¿sí? Hablando directamente de la Acrópolis de Atenas, ¿no? Y bueno, la diosa más representativa aquí fue Atenea, ¿sí? El Partenón. Aquí podemos observar, ¿no? Que es una construcción bastante grande, bastante extensa. Podemos observar lo que son las columnas, podemos inclusive observar también lo que son las imágenes que estaban colocadas, tanto en la parte inferior como en la superior también, ¿no? Y sobre todo, pues, las decoraciones que eran bastante llamativas y siguen vigentes al día de hoy, ¿sí? El Erectión, que prácticamente también fue una construcción que estuvo muy cerca al Partenón, ¿no? Aquí podemos encontrar lo que son sus columnas, aquí podemos encontrar lo que son sus arcos, ¿sí? Muy bien, sus muros y sobre todo las piedras que en su momento también las utilizamos, ¿no? El oráculo de Delfos, ¿sí? Bien, miren, aquí podemos observar directamente cómo estaba el oráculo de Delfos, ¿no? Que prácticamente era utilizado con fines de leer el futuro, por decirlo así, para que directamente los reyes, en este caso de estos territorios, tomen las mejores decisiones, ¿no? Aquí tenemos lo que son pequeñas piedras, también tenemos pequeñas columnas también, ¿no? Excelente. Ahora, finalmente, vamos a pasar a las personas más destacadas dentro de los griegos, ¿no? Hablando directamente de Alejandro Magno, hablamos de Sócrates, Aristóteles, Platón, Antígono, Herodoto, Homero, Pitágoras, entre los más representativos, ¿no? Aquí podemos atribuir que esas personas prácticamente aportaron con su conocimiento, enfocándose en algunas disciplinas como la historia, la literatura, la matemática, el estudio de la naturaleza, de las ideas, ¿sí? Enfocándose directamente al conocimiento de los seres humanos. Recuerden que los filósofos en la antigua Grecia prácticamente eran considerados personas de grandes riquezas y obviamente del máximo respeto en cada uno de ellos, ¿no? Muy bien, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí. ¿Alguna duda, alguna inquietud, por favor?
No, profe. No, Licen. No, excelente, muy bien. Entonces, al finalizar el día, les voy a dejar una actividad para o hasta directamente el día jueves, ¿no? Como ustedes saben, el día viernes tenemos lo que es el feriado, entonces no valdría que el feriado estén trabajando, ¿sí? Así que hasta el día jueves, por favor, la actividad que les voy a enviar, ¿sí? De mi parte, chicos, un excelente día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre, nos volvemos a encontrar el próximo domingo. Igual, Gracias, Licen. profe. Gracias, Licen. Hasta luego, Lisa.